damos las bienvenidas a este almuerzo semanal del Grupo de Comunicaciones Corripio y dándoles muy particularmente las gracias al ministro de Administración Pública, Simón Freud, quien viene acompañado de Grey Peña, viceministra de Función Pública, a Alan Jiménez, viceministro de Servicios Públicos, a Elvis Muñoz, viceministro de Fortalecimiento Institucional, a Sheila Castillo, viceministra de Reforma y Modernización, y a Leigh Nivar, directora de Comunicaciones. Esta es una oportunidad que tenemos para conversar con el ministro Simón Freud sobre algo que ya el país fue enterado el pasado lunes. Incluso él tuvo una participación protagónica en los anuncios que hiciera el presidente Luis Abinader sobre un proceso de reestructuración del Estado Dominicano. Le decimos, ministro, la dinámica nuestra, primero para que nos dé un briefing general, 5 o 10 minutos, luego nosotros pasaremos a una fase de preguntas y respuestas, posteriormente nos tomaremos un receso para almorzar y en el almuerzo, en la sobremesa, continuaremos. Cualquier inquietud que quede pendiente, pues ahí la trataremos. Así que le paso la palabra para que nos dé primero un briefing de todos estos cambios que están haciendo, las funciones del ministerio y cómo el rol que va a jugar el ministerio en esto que ha sido anunciado, que se ha advertido inicialmente, que una parte importante debe esperar primero el Congreso. Bueno, buenos días, muchas gracias a José Monegro, amigo, y a los amigos que están aquí de Grupo Corripio. Como tú acabas de mencionar, me encuentro acompañado por 4 de los viceministros que nos acompañan en esta gestión, así como nuestra directora de Comunicaciones. ¿Se oye bien? Sí. No, para que el micrófono... Póntelo de frente. Ahora sí, ahora. Bueno, como a la pregunta de José, la realidad es que el presidente Luis Abinader, desde ya semanas atrás, y parte de su plan de gobierno para esta gestión 24-28, abordaba el tema de la necesidad de seguir transformando la administración pública sobre la base de una visión de mayor eficiencia, de menos burocracia, mayor agilidad de los procesos y a la vez también una administración más cercana al ciudadano. Esto tiene diferentes maneras de ejecutarlo y llevarlo a cabo, y a la vez también se suma a un aspecto muy importante que de igual manera el presidente ha ido comentando, que es la necesidad de una reforma tributaria. Y él ha venido desde hace meses conversando que la reforma fiscal tiene 2 componentes: la reforma al gasto público y la reforma tributaria. Todo lo que tiene que ver con los anuncios que se llevaron a cabo este lunes son aspectos que están bien reforma al gasto público. Como nosotros hacemos parte o presentamos nuestros sacrificios para que la ciudadanía vea que también de parte del gobierno y del presidente del Poder Ejecutivo hay una intención real de que toda esta carga que va a ser anunciada con el aspecto tributario está distribuida, y que el gobierno ha dado el mensaje claro de que nosotros no estamos buscando más recursos para generar más gasto corriente, para dispendios, sino todo lo contrario, para poder utilizarlos en obras de infraestructura y áreas sensibles como educación, salud y seguridad ciudadana. Y desde hace meses el presidente ya venía trabajando con un grupo de asesores, parte también del Ministerio de Administración Pública, Consultoría Jurídica, en lo que sería el anuncio formal de cuáles eran las instituciones que iban a tocar este aspecto de la modernización o la racionalización de la administración pública. Y el lunes el presidente también anunció o habló de que esta era una segunda ola. Ustedes recordarán que cuando el presidente asumió en su primer mandato 2020, se llevaron a cabo algunas supresiones. Recordarán el tema de la OISOE, que era una institución muy criticada durante muchos años por la duplicidad que tenía con ministerios como el de Obras Públicas, a la vez también que se había creado una especie de entidad con muchos escándalos de malos manejos. De igual manera, el SEA fue fusionado con Bienes Nacionales, porque la razón de ser de esta institución había ya pasado, y un aspecto muy importante es la Corporación Dominicana de Electricidad, y otros entes del sector eléctrico como la UERS también fueron decididos. De igual manera, el despacho de la primera dama, Procomunidad, entre otros. Es decir que esa primera ola que se materializó durante la gestión
ahora la estamos profundizando con un total de cerca de 21 instituciones entre ministerios, direcciones y comisiones que hemos anunciado, lo cual tiene con la finalidad de seguir esa visión que tiene el presidente, de como anunciamos al principio, de hacer un Estado más eficiente, más ágil, y de igual manera que tenga mayor cercanía con el ciudadano. Y todos estos aspectos que tenemos meses, como anunciábamos, trabajando y estudiando, han sido debidamente analizados con sus consecuencias, sus efectos, sus aspectos positivos. O sea que las decisiones que se anunciaron el lunes no son decisiones apresuradas, ni son antojadizas, sino que son sobre la base de un análisis racional y metódico de una visión de gobierno y cómo podemos lograrla, si no es a través de todas estas medidas que nosotros anunciamos este lunes. Bueno, una pregunta que nos hace es, el presidente en esa medida anunciaba que la nómina se congelaba al 24 Agosto del 2024. Ese congelar la nómina, ¿qué es lo que significa? Es que el número se queda a lo que estaba en el 16 de agosto, es que no va a haber más designaciones, es que no va a haber cambios, o sea, los procesos que estaban en curso, ¿qué pasa con eso? ¿Qué significa eso? El mandato concreto es congelamiento de la nómina a agosto del 2024, pero también con la salvedad, es importante, de que en algunas áreas, como salud, educación, seguridad ciudadana u otras que el Ministerio de Administración Pública así autorice, podrá existir nuevas creaciones. Cuando hablamos de congelamiento de la nómina, no significa que no puede haber, por ejemplo, aumentos de salarios, ascensos de posiciones, variación en cuanto a las compensaciones salariales. Lo que estamos diciendo es que no deberá haber nuevas creaciones y nuevos empleados si no son por aspectos de sustitución. Nosotros hemos establecido una nómina que estamos cortando en agosto de 2024, verificando también con entidades como Contraloría, la Tesorería de Seguridad Social y el Ministerio de Administración Pública, para entonces, determinando ese monto, vamos a tener claramente establecido en cada una de las instituciones de la Administración Central y Descentralizada cuál es el personal numérico, o sea, cuántas personas existen en esas instituciones para que se congele a ese número. Pero como ya hemos mencionado, todo lo que tiene que ser variaciones de posibles incrementos de salario, aumento de posiciones, sustituciones, eso sí se va a ser permitido, así como otras situaciones especiales que el MAP podrá autorizar. Bueno, pero a partir del hecho de que después de esos primeros gestos de suprimir algo, el crecimiento de la burocracia dominicana fue increíble. Está por encima de lo razonable y del promedio de América Latina. Es decir, hablamos de fusiones, pero no le damos como fundamento la forma selectiva en que van a ser suprimidos cargos que estarían de más. Que sería inmoral mantenerlos todavía si se va a reducir la magnitud del Estado para que sea más eficiente. Mira, recuerda también algo importante. El presidente desde el 2020 impulsó un programa denominado Burocracia Cero. Burocracia Cero es un proyecto o un programa que se ha estado manejando entre el Ministerio de Administración Pública, el CNC, Consejo Nacional de Competitividad, y la OPTIC, en el cual ha venido interviniendo diferentes instituciones con la finalidad de hacer una mejora en los trámites administrativos y la reducción de la burocracia. Según los estudios, no estudios nacionales, sino estudios internacionales, el país en el año 2023, con relación al 2020, hemos mejorado en lo que tiene que ver todos los indicadores de simplificación de trámites y reducción de los procesos en cada una de las instituciones. Eso ha sido fruto de un proyecto y ese programa de trabajado de manera muy intensa con las instituciones más sensibles de la Administración Pública Dominicana. Evidentemente quedan todavía muchas tareas a abordar, que la cual tenemos que seguir trabajando y profundizando en esta gestión. Pero, por ejemplo, ya ustedes pueden ver casos puntuales que yo puedo mencionar, como el caso de DIGEMAPS, que es una institución que el usuario normal no interactúa constantemente, pero todo aquel que tiene una interacción
con esa institución para todo lo que debe ser registro sanitario, o sea, renovaciones, el registro de los productos para poder ser vendidos en el país, tanto farmacéuticos como alimenticios. Hemos ahorrado en más de un 80% el tiempo que se tomaba sacar un registro sanitario. Pero así también podemos replicar eso mismo que ocurrió en DGMAPS en otras instituciones que se han mejorado. Estamos también trabajando, por ejemplo, el caso de pasaporte. Ustedes vieron en los últimos meses la mejora que ha tenido el proceso de emisión de pasaportes y de las citas, y es en virtud también de igual manera a la intervención de Burocracia Cero. Como tú mencionas, hay algunas tareas todavía que abordar, y tenemos también que, y parte de este anuncio del presidente es seguir identificando esas duplicidades que existen en algunas instituciones para poder seguir eliminándola. La burocracia en la República Dominicana no va a ser reducida a cero en 4 años. Es una tarea constante, permanente, la aplicación de aspectos tecnológicos cada día más en las instituciones, el uso de la tecnología en la República Dominicana, en la administración pública hoy, comparado con el 2020, el cambio que hemos dado es drástico. El asunto del pasaporte, sí. El peor deterioro y la peor calidad de servicio ocurrió bajo esta administración, antes de ese curso. Incluso hubo varios tropiezos antes de poder encaminar una solución real que todavía deja mucho que desear. El caso pasaporte, todos recordarán que lo que ocurrió fue que fruto de la pandemia, la escasez de libretas, correcto, pero claro, ahí voy, fruto de la pandemia, hubo una escasez de libretas que impactó en el año 2000, finales de 2021, principios y mediados del 2022. Ese proceso luego fue intervenido, se hicieron compras nuevas de emisiones de libreta, y ustedes hoy, al día de hoy, porque vamos a hablar de hoy, no veamos el pasado, al día de hoy tú puedes conseguir citas de pasaporte el mismo día ya, y no existen las filas que existieron en ese momento, que es cierto, eso no podemos ocultarlo, pero el resultado actual es que el pasaporte está haciendo las gestiones y haciendo los procesos como el mejor momento que ha tenido esa institución. Ya ha sido debidamente analizado. Entonces, la comunitaria, que usted no menciona a nadie, ¿qué tanto, o sea, cuánta cantidad de personas trabajan en el ministerio? ¿Cuántos son fondos duplicados? ¿Cómo se reubicaría? Todo ese análisis que ya se ha hecho, que usted no detalla. Y también a nivel de direcciones generales, si ustedes hicieron un levantamiento, si es cierto que se encontraron más de 90 direcciones, o no sé, un estimado que no está con funciones parecidas, similares. Se ha hecho levantamiento de direcciones dentro de los propios ministerios. Mira, Dale, lo primero es que todos los análisis que se hicieron sobre la base de cuál de las instituciones tenían duplicidad de competencias, en el sentido de que cómo podíamos eficientizar que una institución determinada que tiene una competencia establecida por ley o por decreto, chocaba con otra institución o choca con otra institución en la provisión de ese servicio público o de ese trámite administrativo o lo que sea que realice. Y lo que nosotros durante meses trabajamos fue cómo nosotros hacíamos que esa duplicidad de competencias la reducíamos a la mínima expresión. Ahora, el tema de entrar al detalle de cada institución, cuántos empleados tiene, cuáles son las duplicidades internas en cada institución, es un proceso que está en curso y que va a tomar más tiempo, porque estamos hablando de instituciones como el Ministerio de Educación Superior, con muchos empleados, con una fusión con el MINER, que es una institución bastante amplia, con muchísimas competencias, de igual manera otros ministerios importantes, que no se puede hacer de la noche a la mañana. Y nosotros hemos dicho, y el presidente así lo anunció, que esto tomará meses, dependiendo la estructura que estaremos abordando, de igual manera agregándole el aspecto congresual que tenemos que someter. A tu pregunta puntual, yo no puedo decirte hoy cuántos empleados están duplicados, o cuántos empleados vamos a desvincular, o cuántos empleados van a seguir o van a traspasar, porque eso es parte del ejercicio que ahora, conjuntamente con esas instituciones, estaremos acometiendo a partir de la semana próxima. Lo que nosotros hicimos para poder anunciar el lunes pasado los mensajes fue analizar
duplicidades de competencias, cómo racionalizábamos instituciones que tenían similitudes en competencias, así como también otras instituciones, como en el caso del IADET, que tenía ya años en el cual sus fines o su misión ya se encontraban agotados en una sociedad como la nuestra. O sea que eso ahora viene una tarea mucho más profunda de carpintería administrativa y carpintería de recursos humanos para entonces nosotros poder implementar el proceso que tomará varios meses. Sobre eso mismo que tú estás respondiendo, esto es una empresa privada que fusionó su área administrativa cuando el grupo adquirió el periódico Listín Diario. Ese proceso tomó a la empresa alrededor de 3 años, una empresa pequeña. ¿Contemplan ustedes el tiempo que le puede tomar a ustedes fusionar monstruos? Un ministerio es un monstruo. Sí, claro. Mira, esto varía dependiendo, como tocaba de mencionar, Onegro. El resultado de ustedes el año fiscal próximo. Sí, mira, hay algunas instituciones que nosotros entendemos que en cuestiones de 3 a 6 meses estaremos resolviendo. Lo que son las eliminaciones simples, por ejemplo, te voy a poner en el caso de la Caja de Obreros de Montes y Piedad, que es una de las que se va a eliminar. El gobierno tiene una compraventa. Así es. Esa es una institución que debemos, una vez aprobada legislar. Si yo no me equivoco, Montepiedad tiene cerca de 170, 180 empleados, más o menos. Pero eso es una compraventa, ¿qué va a empeñar? En Monte de Piedad, ahora mismo lo que la competencia que tiene es como una especie de guardián de lo que son los embargos mobiliarios, para guardar ahí en lo que se llega hasta la pública subasta de esos bienes. Esa es la principal función ahora mismo de Monte de Piedad. Pero ponía ese ejemplo de que esa institución, que va a ser una supresión, una eliminación, una vez aprobada el aspecto legislativo, porque el Monte de Piedad está constituida por ley, es importante, no es un decreto, es una entidad de 1940, si no me equivoco, es algo que se puede eliminar en cuestión de meses. 1 o 2 meses, porque ahí entonces lo que estaremos simplemente es analizando cuál es el personal que podría ser, en caso, reubicado en otra entidad, cuáles podemos pensionar en virtud del tiempo que tienen trabajando, cuáles serán desvinculados, y el gobierno entonces tiene un fondo para pagar esas prestaciones y se suprime, y los activos de esa entidad pasarán a bienes nacionales. Esas son entidades que pueden hacerse un trabajo mucho más ágil. Ahora, como tú dices, José, casos como el MINER y MESID, aparte de que es un aspecto legislativo, tomará en la parte de trámite un poco más de tiempo, porque también recuerden que en el caso del MESID solamente estamos pasando a educación, lo que es la educación superior. El aspecto de ciencia y tecnología se estará, vamos a decir, asumiendo esas competencias por otras entidades que todavía están en discusión. O sea, que estamos hablando de situaciones de 3 meses que pueden ir hasta 2 años, eso puede ocurrir. Claro, hay una intención y una voluntad de que esto ocurra con agilidad, pero también va a depender también muchas cosas que nosotros nos encontremos en el camino que tenemos que ir resolviendo. ¿No han determinado cuáles instituciones tomarían la parte tecnológica de ciencia y tecnología? Mira, no hemos anunciado el nombre, la entidad que va a tomarlo, porque ciencia y tecnología no solamente no tiene un aspecto intragobierno, o sea, algunos comentaban por qué no lo pasamos a la OPTI, pero la OPTI es una oficina de apoyo tecnológico gubernamental. Ciencia y tecnología tiene que ver también cómo promovemos la ciencia, cómo promovemos la tecnología para la sociedad dominicana, no solamente para la administración pública. Entonces, hay instituciones también que están por ahí que trabajan en innovación. De esta manera podemos distribuir esas competencias entre las instituciones que existen. No vamos a crear otra institución nueva para eso, sino distribuir las competencias entre las instituciones existentes que toquen el aspecto ciencia y el aspecto innovación. ¿Tú tienes un orden, Manu? Sí, en torno a la cantidad de leyes que van a querer derogar para hacer esas funciones. El IAD, el MESID, o sea, ustedes llegaron. Derogar o modificar. Economía. ¿Cuántas leyes, cuántas se tienen que derogar o modificar? O sea, ¿cómo va a ser ese proceso legislativo? Mira, abuelo rápido de las instituciones que estaríamos tocando. Hay alrededor de 10 o 12 leyes que estaremos
que estaremos de una manera u otra o eliminando o modificando o agregando un tipo de revisión, o sea, y decretos también, decenas, por lo cual va a haber un trabajo sumamente amplio, legislativo y en el aspecto administrativo con el soporte de la consultoría jurídica. La idea es que la semana que viene podamos tener un plan ya más acabado en cuanto a un plan de acción y plan de ruta en el aspecto normativo, por decirlo de una manera así. Señor ministro, Luego, ministro. tengo dos preguntas. La primera es, que no me queda claro, ¿cuánto es la nómina pública y cuánto se ha fijado? ¿Son tantos 100.000, 600.000, 700.000, tal? Y si tienen datos, por favor, ¿cuánto la fijaron en el rey? Porque hay quienes dicen que la está fijando, pero en el 6, no en el último, en la cúspide, allá, bien alto. Y también me gustaría preguntar su respuesta o su opinión sobre la advertencia que hace el destacado dirigente del PLD, vinculada al magisterio, ex ministro de Educación Inclusiva, que dicen que no están de acuerdo con esa fusión entre los ministerios de Educación Preuniversitaria y Educación Superior. Es más, uno de ellos, el presidente de la República, dijo que lo que está haciendo el gobierno, yo marco distancia de ese premio, pero a ver, dice que es un asalto al 4%. Un asalto. Mira, a tu primera pregunta, la nómina pública debe oscilar ahora mismo alrededor de 680.000, 690.000 empleados, 686, 689. Nosotros, cuando llegamos al gobierno, estos son datos también aproximados, porque sorprendentemente, debo decirlo, no tenemos una cifra precisa y exacta por la falta de algunos tipos de plataformas y sistemas dentro del sistema público, debo decirlo. Pero la nómina pública de la gestión del presidente Luis Abinader en cerca de 60.000, 70.000 empleados, nuevos empleados, más o menos. Pero mucho tiene que ver con el crecimiento que ha tenido sectores importantes, y eso es bueno nosotros aclararlo, el sector educativo y el sector salud, que son los puntales en los cuales ha habido mayores niveles de crecimiento de la nómina pública en estos 4 años y que seguirá creciendo, porque en la medida en la que se anuncie algunas disposiciones que no puedo entrar mucho en profundidad, se estará implementando de manera ya definitiva y por primera vez la atención primaria en todo el país. Y eso va a demandar de igual manera entonces mayor contratación de médicos, bioanalistas, enfermeras y todo lo demás. O sea que el gran impacto del incremento de la nómina pública se ha debido principalmente a esos sectores. En el caso de lo que tú mencionabas, de la posición de la que ha tenido, miren, sí, correcto. No sé si tuviste la declaración de Juan Ariel Jiménez, ex ministro de Economía y Planificación, una persona al cual nosotros le guardamos mucho respeto y entendemos que es un dirigente político con mucha visión y un dirigente político con una visión también moderna, porque hay que definir bien quiénes se han estado expresando contrariamente. Si ustedes ven, no quiero decir una cosa u otra, pero miren quiénes se han estado expresando en contra y quiénes se han estado expresando a favor. Juan Ariel Jiménez antes de ayer expresó total apoyo a todos los anuncios que nosotros hicimos, incluyendo el caso de MESID y MINER. Pero de igual manera también puede ver la declaración de la Asociación de Rectores, que son los principales afectados en el caso de MESID, en el caso que han dicho que apoyan la decisión del gobierno y que cuenten con ellos para poder colaborar en una mejor transición de esa institución. Entonces, yo te diría que la visión de aquellos que se oponen es simplemente vivir en el pasado y no entender la dinámica actual que estamos viviendo en la República Dominicana y en el mundo. La educación es una, y la educación no está dividida en educación básica,
intermedia, secundaria y superior. Eso simplemente es una especie de identificación para entender en qué etapa cada una va. Pero cuando hablamos de educación, hablamos desde inicial hasta la educación universitaria. Entonces, ¿por qué distinguir y por qué separar que la educación universitaria debe estar alejada de lo que debe ser un currículum coherente, único? Porque a los niños los preparamos desde que están en kinder para que lleguen a ser buenos profesionales, o profesionales técnicos, o profesionales con doctorado, o profesionales con maestría. Entonces, yo creo que esa visión de pretender seguir separando lo que es la educación universitaria, lo que ha provocado mayor daño, porque lo que ha provocado son una especie de dos islas, de tú generar un currículum educativo para la educación, vamos a decir, colegial, y otra para la educación universitaria. Yo creo que el presidente lo que está haciendo es por primera vez generar una integralidad y una visión de coherencia en el aspecto educativo. Bueno, yo voy y adelanto que es capcioso y tendenciada esta pregunta, capciosa y tendenciada. Quizá los que hablan de asaltar el 4% han sido los que han asaltado el 4%. Entonces, cuando se aprobó la ley del 4% en 1997, ¿de qué presupuesto salía la educación superior y cultura? Del mismo. Del mismo. Sí, pero yo creo que es importante que se aclare el tema del presupuesto. Ajá. Muy tarde, ya. Tanto lo que será el nuevo vestido, más educación, con el 4%. Yo creo que es importante aclarar esto porque hay mucho ruido de la conversación. Milice, una pregunta. ¿Tú sabes que desde el año 2012 al 24 cuántas veces se ha ejecutado el 4%? Yo lo sé, se lo dije a Ángel Hernández que estuvo recientemente aquí, en el 2020 solamente. Un solo año, en 12 años, se ha ejecutado el 4% de educación. Que se trata... No, de diferentes gobiernos, diferentes ministros. Yo no estoy acusando a nadie, ¿eh? Diferentes gobiernos, diferentes ministros. No, que no, yo no estoy diciendo que... Mira, yo estoy diciendo que es un error. Porque te voy a hacer una pregunta. Yo no quiero entrar en ese tema, pero yo simplemente voy a hacer la pregunta. Cuando se estableció el 4% de educación, hicimos un análisis detallado realmente de cuánto implicaba ese 4% cada año con el crecimiento del presupuesto y de la economía que ha tenido la República Dominicana, y si realmente ese 4% teníamos nosotros las capacidades como Estado dominicano de aplicarlo y ejecutarlo de la manera como estaba previsto, porque es muy fácil hablar 4% de la educación, pero bueno, 4% de la educación, lo ideal es que mínimo un 4% que se aplique correctamente, se ejecute. Entonces lo que nosotros estamos tomando una decisión valiente, que ningún gobierno la había tomado, es decir, bueno, ¿cuál es el histórico que ha pasado con el 4%? ¿Por qué nosotros estamos dejando la educación universitaria fuera de ese 4% y impactando negativamente la educación universitaria? ¿Por qué? Porque ya tenemos el 4%, pero entonces para la educación universitaria el presupuesto es muy limitado porque, bueno, ya tenemos un 4% que es muy amplio. Entonces la educación universitaria como que quedaba relegada a un segundo plano. La idea es fortalecer la educación universitaria incorporándola a lo que es el MINER y evidentemente la aplicación del 4% de ley. ¿Qué pasó, Simón, con el Ministerio de la Mujer? Sé de muy buenas fuentes que era de las instituciones que se estaba estudiando la posibilidad de eliminar, de fusionar entre la juventud, hacer un Ministerio de la Familia. ¿Qué pasó? Y si efectivamente podemos tener, en el caso de la tranquilidad, de que se va a quedar el Ministerio de la Mujer, o para esa tercera oleada que anunciaba el mismo presidente este lunes, si entonces se estará ya en el marco de esas próximas acciones. Se han discutido muchísimas opciones y como tú mencionas el tema del Ministerio de Familia, incorporando juventud y mujer, tanto con el Ministerio de la Juventud, de Mujer y Deporte y Cultura, como que siempre ha sido una especie de naipes que se ha tratado de barajar y poner en tal o cual lugar. Yo entiendo que la decisión del presidente con el aspecto de mujer principalmente es que es un ministerio importante. Lo que pasa es que ha tenido posiblemente pocas capacidades financieras y económicas para implementar un programa a mayor alcance que realmente impacte de manera positiva en la sociedad. Yo entiendo que ahora con esta reafirmación de que el Ministerio de la Mujer permanece, lo que se va a buscar es que a partir del presupuesto del 2026, no te diría para el 25 todavía, se refuerce económicamente para que pueda
potencializar aún más las capacidades que tiene. O sea que no se está previendo para la tercera ola ni nada por el estilo que ese ministerio se elimine. Entendemos que el área de mujer tenemos que seguir fortaleciéndola, no solamente como ministerio, sino que tiene que ser transversal en todas las instituciones públicas que nosotros de una manera u otra interactuamos. Lamentablemente. Yo dije lamentablemente. Mil segundos, poner grosero. ¿Qué pasa? La mujer siempre gana. Me gustaría delimitar la pregunta de Marien y será en las instituciones que se eliminarán. En esas saben ustedes qué cantidad de empleados existen y si tienen previsto cuántas instituciones de las que se fusionarán o eliminarán necesitan pasar por el Congreso. FONPER estuvo en la primera ola y no se ha eliminado. Sí, pero aclarar, FONPER sí, que fue uno de los planteamientos del presidente, no se ha eliminado, pero se le eliminaron todas las competencias que tenían administrativas de uso de los recursos para hacer proyectos, inversiones, que fue la crítica que se hacía con FONPER era que como un órgano que simplemente era un representante del gobierno dominicano o un receptor de fondos de todas las empresas privatizadas, tomaba esos fondos y hacía procesos de compra, de inversión y todo lo que se discutió. Y entonces en esta gestión se eliminó todo eso. Se llevó el FONPER a una mínima expresión y el FONPER hoy, al día de hoy, lo que simplemente es una especie de holding del gobierno dominicano societario en representación del gobierno en todas esas entidades que fueron privatizadas o que han sido capitalizadas en un momento determinado. O sea que el presidente cumplió con esa promesa del caso FONPER. No se ha eliminado porque necesariamente hay que crear una figura que sea el representante del gobierno en estas entidades, como el caso de Gejaina, Molinos Dominicanos y todas las demás empresas que existen. A tu primera pregunta, como mencionaba, todavía no tenemos un número exacto de empleados, pero las instituciones que nosotros estaremos impactando deben andar entre 7 u 8 mil empleados, total, 7 u 8 mil empleados. Impactando no significa que estamos desvinculando, es importante aclarar. La cantidad de empleados que tienen esas instituciones anda por alrededor de 7 mil empleados. ¿Qué va a pasar con aquellos aspectos de ley? Mira, para mencionarte, Minera y MESID requiere de ley, Economía y Hacienda requiere de ley, IAD requiere de ley, algunas como ADES, supérate son temas de decreto, comedores económicos y plan social son temas de decreto. Yo te diría que hay una especie, pero hay algunas también que son de decreto, pero que posiblemente tengamos que abordar una ley para reorganizarlo mejor. Porque recuérdate también que durante muchos años en el gobierno dominicano se estuvieron creando entes descentralizados por decreto, que eso está prohibido porque la ley es clara, la ley 4712, de que los órganos descentralizados son creados en virtud de leyes. Entonces, vamos a aprovechar ahora a abordar algunas situaciones que están existentes, que son, vamos a decir, que tienen algún tipo de vicio de ilegalidad y de aprovechar y mejorarlas. O sea que hay un trabajo bastante arduo en temas legislativos. Sí. Sí, yo quería saber qué impacto tendrá a nivel de la economía el desempleo de la gente que será sacada de la nómina pública, porque el mayor empleado de la República Dominicana es el Estado. Cuando dice, perdón, cuando dice impactado, ¿Qué significa? entre 7 y 8 mil, ¿qué significa? O sea que esa es la cantidad de empleados más o menos que existen en esas instituciones. No es que... ¿Cuánto van a votar? No, yo no puedo. No podemos hablar, señores, todavía de votar ni de vincular. Es importante, y yo reiterar, estamos en una etapa todavía de levantamiento de información. Entonces, ¿se van a fusionar, pero los empleados van a pasar a la nueva institución? Tampoco he dicho eso. No. ¿Qué se va a hacer con eso? Es eficientización y racionalización. Hay mucho personal con grandes competencias, capacidades que tendrán que ser utilizadas en otras entidades, o en la que será fusionada o posiblemente en otra, porque yo vuelvo a mencionar, nosotros seguiremos creciendo en la nómina pública en el aspecto de seguridad, en el aspecto de educación, en el aspecto de salud. Entonces, muchos de estos empleados, por ejemplo del MESID, no necesariamente van a quedar desvinculados, sino que podrán ser utilizados
en este crecimiento orgánico que tiene el sector educativo. Y en el caso de salud también hay muchos técnicos que se requieren, que podrán venir de otras instituciones que están ahí. O sea que no queremos hablar todavía de desvinculación. Ahora, tendrá que haber una racionalización, y esa es la lógica, pero tampoco habrá una tabla rasa de que se va todo o que se suman todos. No es así. Y eso va a ser fruto del análisis que tenemos que hacer. No, menos. O sea, menos. no, que van a sacar, Bueno. que van a salir de la nómina pública más ministros, viceministros y altos cargos, y los otros podrían ser. Bueno, mira, no, te voy a poner un ejemplo, Mari. Te voy a poner un ejemplo. El Ministerio Administrativo y el Ministerio de la Presidencia, el MIPRE, dos ministerios que están en el Palacio, tienen cada una estructuras administrativas, dirección y financiera, cada una, recursos humanos, cada una, departamentos legales, cada una, comunicaciones. O sea, dos ministerios que, vamos a decirlo en esencia, son ministerios soportes del presidente de la República y otros ministerios, vamos a decir, regulador, o un ministerio como el Ministerio de la Presidencia, que es el jefe de ministros, tienen estructuras totalmente similares y duplicidades. Entonces, esas son de las cosas que nosotros vamos a mejorar y eficientizar, porque al momento del cual no necesariamente tú vas a sumar 2 más 2 son 4, o sea que hay dos recursos humanos por un lado y 2 con 4. Tal vez no necesitemos 4, pero tal vez no sea 2, sino que necesitamos 3, porque amplía sus competencias. Entonces, son cosas que hay que analizar paso por paso y caso a caso. Como tú entenderás, yo sé que hay todavía mucho desconocimiento, mucha preocupación, pero estamos hablando, como decía José, no estamos hablando de una fusión de una empresa pequeña, estamos hablando de instituciones grandes que requiere todavía de mucho laboratorio. Don Nelson Muñoz. Dos acotaciones. Quienes primero llegaron por ataque al 4% fue la ADP, sí, porque los dos crecimientos importantes de gastos e inversiones fueron construcción de planteles y mejorías salariales y de formación de los maestros, que ya están absolutamente descalificados en muchos aspectos por la supremacía de la lucha sindical que ellos colocan sobre la conveniencia de la educación dominicana. Y de otro lado, el Monte de Piedad merece una defensa, porque es un órgano de servicio social que con garantía prendaria resuelve problemas que otros individuos privados que incursionan en ese mercado recurren a intereses usuriarios. Bueno, ya Nelson lo defendió el mismo, el Monte de Piedad, y una defensa férrea del Monte de Piedad. Sobre el tema de la que él decía, de la ADP. Cómo se han ido desacreditando, ¿cierto? Algunos entes que han interactuado con eso. Pero como yo decía, Emma, pensamos que mandan a saltar, el 4% por lo que lo aceptaron. Mira, yo entiendo que, como mencioné al inicio, lo que el presidente busca en el caso del MESID y MINER es eficientizar ese uso del 4% y darle una coherencia y una lógica desde la educación inicial hasta la educación universitaria. ¿Por qué nosotros tenemos que separar un sistema educativo, que es un sistema educativo, vamos a decirlo, perpendicular, que va de arriba hacia abajo, como una estructura, y que el hecho de tenerlo totalmente segregado, lo que creaba posiblemente era una falta de coherencia y de un plan lógico en lo que debe ser el paso de la educación escolar a la educación universitaria. Luis, con la debida disculpas a Emilio, porque lo volé ahorita. Vamos a darle la palabra a Emilio y después. Yo pienso que lo que más crítico va a recibir en la transformación que ustedes pretenden hacer es el tema del congelamiento de la luz. Porque estratégicamente el gobierno tiene el plan de que el PIB se duplique de aquí a 12 años. Y eso significa duplicar la mano de obra que hay en el sector público. Por eso que no se entendía al principio, de congelar la nómina y al mismo tiempo anunciar un plan de creación de clínicas populares. Entonces eso tiene que emplear una miles de gente nueva. O sea, eso creo que es lo que más tienen ustedes que explicar a la gente. No, pero por eso el presidente fue claro de que el congelamiento de la nómina excluirá
a sectores que evidentemente requieren de un constante crecimiento por la ampliación de los servicios públicos que se están brindando. Tú mencionas el tema de la clínica, pero yo te voy a mencionar sectores como de servicios públicos esenciales, como por ejemplo la CAS, el INAPA. O sea, en esta gestión el sector agua ha crecido y ha recibido un influjo de inversiones por parte del gobierno dominicano como nunca había ocurrido durante los últimos años. Y eso ha provocado de que evidentemente estemos mejorando los servicios públicos, lo que implica de que necesariamente tendremos que crear mayores empleos o más empleos en esas áreas. Entonces, hay sectores puntuales en el cual no podrá aplicar o no aplicará el congelamiento de la nómina. Lo que estamos hablando principalmente es la administración central. O sea, los ministerios, vamos a decir de una manera puntual, los ministerios en los cuales no se requiere ese incremento de la nómina porque su naturaleza no demanda de que siga creciendo la nómina de manera considerable. Pero de igual, a tu pregunta del crecimiento del PIB, es algo importante también. Con ese ahorro que estaremos teniendo y la mejor eficiencia que estaremos teniendo, la idea que el presidente, como ha dicho, es realizar mayores inversiones de gasto público y no de gasto corriente o de gasto de capital, con lo cual también provocará de manera directa ese crecimiento del PIB. Porque cuando nosotros construyamos el tren metropolitano Santo Domingo, el tranvía de la avenida Winston Churchill, el tren de San Cristóbal, el teleférico de San Cristóbal a Jaina, todo eso es movimiento de la economía, generación de empleo en el sector privado, que eso es lo que tiene que buscar el gobierno. El presidente siempre ha dicho, somos un gobierno pro empleo, pero pro empleo del sector privado, los sectores productivos, que son los que realmente tienen la obligatoriedad de generar crecimiento y economía y crecimiento de la economía y a generar mayores empleos. Luis, volviendo otra vez al 4%. El 4% se concibió en base a la educación básica. No, eso no es correcto. Tenía educación superior y tenía Ministerio de Cultura en el 1997. No, y no solo eso, cuando se aprobó la ley del 4% se establece la educación, no segrega básica de universitaria. Donde se segrega por primera vez es básica y universitaria en el Pacto Nacional Educativo. Pero la ley de educación que establece el 4% habla de educación. Entonces ahora, una vez se haga la fusión, por ejemplo, esos recursos irán también a las universidades. O sea, el gobierno piensa enviar parte de recursos a las universidades. Exceptuando la UAS, se supone que todas las otras universidades, la educación preuniversitaria debe ser financiada por los estudiantes. O sea, ¿cómo ustedes han visto esa fusión de hacer todo ese engranaje ahí, de pasar a una educación que todo el mundo sabe que es paga, la educación universitaria, para entonces ahora encontrar ese financiamiento a través del 4%? Eso tendrá más que ver con la política educativa que se deberá implementar en esa fusión. Yo lo que sí puedo decirte es que con esta fusión los estudiantes podrán tener mayor acceso a becas, porque habrá más recursos. Los docentes de igual manera en el grado superior universitario también podrán tener mayores beneficios, mayores capacidades para seguir, o sea, mayores oportunidades para seguir capacitándose. O sea, eso sí, seguro vendrá. Ahora, lo que se implementará de manera puntual sobre aspectos universitarios, eso tenemos que esperar que el sector educativo lo defina. Yo no quiero involucrarme en esos temas que no son propios de mis funciones. Bien, yo tengo una inquietud. Con la fusión y eliminación de las instituciones, que ya se ha presentado el proyecto, y la redistribución de los recursos, esas instituciones o ministerios que hasta ahora no han sido tocadas, ¿pueden guardar la esperanza de que esa redistribución de recursos alcance un aumento en sus presupuestos? Ahorita usted citaba el caso del Ministerio de la Mujer, que lo necesita, pero sí también hay muchos ministerios que quizás no han hecho un mejor trabajo por los pocos recursos que reciben. Uno de los objetivos es ese mismo, o sea, en la manera en la cual nosotros eficientizamos la administración pública, podemos disponer de mayores recursos para poder invertir en áreas que realmente los requieren, que son más sensibles. Y yo creo que con la presentación del proyecto de presupuesto que vendrá en los próximos días por parte del Ministerio de Hacienda, ustedes verán mejoras en la ejecución, en lo que es la asignación presupuestaria de alguna de estas instituciones. Reporte 19.000 millones. Luego,
apenas, si quitamos educación superior, se está ahorrando 6.000 millones, que es casi nada, o casi nada, nada o casi nada, que dice el poeta que no es lo mismo, pero es igual. Ese es un punto, que me aclarara un poquito de eso, Sí. de dónde salen los otros 6.000 millones. Y también tengo la inquietud, ahora que hay más dinero para la educación superior, que usted señalaba, que ahora se puede, la Universidad Autónoma de Santo Domingo, que siempre se queja por una partida deficiente, que nunca le ha cumplido con el 5% que dice la ley, recibirá la UAS ahora una mayor partida a partir del 25%. Ahora el cuarto. Mira, Germán, primero, no podemos hacer una especie de como de suma cero, en el sentido 19.000 millones que tiene el MESI, y ya partimos de ahí. No, porque como yo he mencionado, no necesariamente es una especie de plumazo, sino que habrá de esos 19.000 millones, no necesariamente todos impactarán y se borrará, irá al ahorro. No. El cálculo que se ha hecho, que ha hecho el Ministerio de Hacienda y la Dirección General de Presupuesto, es estableciendo algunos factores generales tomando en cuenta cada una de las instituciones. Evidentemente el aspecto educativo es la que más impactará, pero no estamos partiendo de que son 19.000 millones. Estamos partiendo por una cifra mucho más conservadora, el cual, sumadas a las demás, en el sentido, por ejemplo, el IAD tiene casi 3.000 millones de pesos actuales, no le vamos a sumar, como te dije, a restarle esos 3.000, y entre las demás, poco a poco, cuando vamos calculando ese promedio, porque no es una suma total, porque como hay empleados que permanecerán, se llega a una cifra aproximada de 25.000 millones de pesos. Lo que estoy viendo es que antes usted cogía el y le daba 19.000 millones a educación superior. Ahora no va a tener que sacar esa partida para educación superior, sino que sale del 4%, o usted me corrige si es que le van a dar más a educación. Pueden dar, recuérdate que O si sale de ese 4%, también lo de... recuérdate que la ley establece un mínimo de 4%. ¿No? Yo no he dicho aquí en ningún momento que se le va a excluir los 19.000 millones completos a educación y se va a pasar todo a educación. Eso es una determinación que Hacienda lo dará, pero la ley habla de un mínimo de 4. Puede ser que de esos 19.000 se le sigan pasando 7, 8, 10. Eso dependerá. Ese dato no lo tengo exacto. En el caso de la UAS, yo creo que en esta gestión es que más se ha priorizado la inversión en la UAS. Este presidente ha inaugurado, si yo no me equivoco, más de 4 nuevas sedes de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. El domingo pasado en el Consejo de Ministros anunció el inicio de la construcción de la nueva sede en Santo Domingo Este. Después que se pone tu pregunta. No sé, que ha crecido de manera sumamente considerable, es el municipio más grande del país y requiere una sede, no solamente por el crecimiento, sino que hay un aspecto que nosotros tenemos que tomar en cuenta. Y se dijo ese día en la reunión. ¿Ustedes saben cuántos estudiantes pasan diario los diferentes puentes que conectan Santo Domingo Este con el distrito para venir a estudiar a la UAS? Cerca de 7.000 vehículos diarios. Entonces, eso, el hecho de que tú le lleves la UAS ya a Santo Domingo Este, tú estarías totalmente ahorrando en el tránsito, en el costo del pasaje para ese estudiante y en el acceso universitario. Yo creo que necesariamente la Universidad Autónoma será una de las beneficiadas de estos ahorros. No podría decirte cuánto, pero sí, está dentro de las... Sí, claro. En el orden de la pregunta de don Germán, ¿qué cantidad de recursos ustedes prevén ahorrarse de viajes, vehículos y restricciones a los funcionarios? Miren, aunque ustedes a veces se considera que puede ser ínfimo, cuando tú sumas todas esas partidas que se anunciaron, como por ejemplo la suspensión de actividades, eventos, celebración de fiestas, la prohibición de la impresión de memorias y todo eso, la racionalización de la publicidad. Cuando digo racionalización no quiero decir necesariamente eliminación, sino racionalización, reenfocándola en aquellas instituciones que requieran realmente utilizar la publicidad. El tema de los viajes, limitando
las delegaciones por instituciones a un máximo de 3, salvo casos excepcionales, la prohibición de compra de vehículos que no sean utilitarios, de igual manera también todo lo que tiene que ver con el congelamiento de la nómina pública. Estaríamos hablando de decenas de miles de millones de pesos al año, en todas esas partidas. No te puedo decir número. A ustedes les gusta que yo diga el número exacto, pero hay muchas cosas que todavía estamos en un trabajo en curso, en marcha, que todavía hay muchos elementos que van a seguir saliendo en la medida en la cual nosotros vayamos a profundizar. No puedo hablarte de una cifra exacta. Me gustaría saber en cuánto encontraron la nómina en 2020 y en cuánto está actualmente. Yo lo respondí eso. No, sí, medio claro. Mario. Que lo mareé. No. Y otro punto es, el PLD había dicho que le gustaría que ustedes presentaran los estudios que realizaron sobre la necesidad de fusionar y eliminar instituciones. ¿Pretenden entregar esos estudios a la oposición? Lo primero es que hay muchos diagnósticos de muchos años, no necesariamente lo que hayamos hecho nosotros en esta gestión, sino diagnósticos de organismos de fundaciones, de ONG, de consultores dominicanos, que en reiteradas ocasiones establecían la necesidad. Incluso el caso del Ministerio de Economía y Hacienda es un ejemplo. En el 2006 se hizo totalmente un análisis estableciendo que el por qué no podían estar divididos el ministerio que se encarga de la planificación y la inversión pública y el ministerio que se encarga en lo que es la asignación presupuestaria, que tiene que estar vinculada y amarrada unas con otras. Entonces, sí, nosotros estamos en la mejor disposición de todos esos estudios que se hayan hecho, el análisis que hizo el MAP también, que tiene en el Viceministerio de Modernización se trabajó mucho en eso, porque todo eso es público, eso no tiene ningún tipo de misterios. En cuanto a la nómina, como yo mencioné, la nómina anda por los 686.000, 689.000 actualmente, y nosotros hemos, en los 4 años, ha habido un incremento de cerca de 70.000, 80.000 personas, eso más o menos. Hemos observado un deterioro significativo de los servicios públicos que brinda el Estado Dominicano. ¿Tú qué has visto ahora que estás en esa posición? Mira, Milici, me gustaría aquí dar la participación al ministro de Servicios Públicos, Alan Jiménez, para que profundice en ese sentido. Muy buenas tardes. En primer lugar, desde el KCC, para el 2023, los KCC determinó 123 instituciones para reducir tramos, que eso se traduce en una mejora de los servicios públicos. En segundo lugar, hay una práctica que se llama Carta Compromiso de Servicios Públicos. En la actualidad, a través del trabajo que viene haciendo en el tiempo, ustedes pueden buscar la data, tienen 144 instituciones con carta compromiso, que se traduce con 400 servicios públicos con ministerio comprometido. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando usted una institución pública y tiene una carta de compromiso vinculada de abogados por el MAP, esa institución se compromete, primero, a decir cuáles servicios brinda. Segundo, cómo se le da el mínimo. Y hay unos indicadores de calidad de esos servicios que luego se traduce en una medición en el SISMAP. Para decirles que en el día de hoy, en la gestión del Ministerio y en el acompañamiento de la Oficina Nacional de Defensoría Pública, el primer órgano constitucional con una carta de compromiso es que fue entregada el día de hoy. En dicha carta de compromiso, ustedes saben que la Defensoría Pública es un órgano constitucional que atiende a aquellos ciudadanos que no tienen cómo pagar un abogado. Una de las cosas quizás más recompensantes de la carta de compromiso es que uno de los indicadores se trata de primero que en menos de 5 días, como máximo, una persona que tiene un caso o imputado debe asignarse un abogado. Ojo, ya la institución lo hace dentro de 24 horas. Y uno de los indicadores más importantes es la obligación del principio de la amabilidad a esa persona que se encuentra. Ese fue tu colegio universitario. Cuando habla de amabilidad, esa amabilidad se refiere a un trato digno de ese ciudadano que espera la defensoría o un abogado que lo haga.
Para este presente año, ya Burocracia Cero tiene alrededor, creo que más, si la memoria no me falla, más de 50 instituciones con intervención de trámite. Debemos de aclarar que uno de los grandes hitos de este gobierno y que ha hecho Burocracia Cero es en el sector de la construcción. En ese sector de la construcción tenemos que es la ventanilla única a través del nivel, donde en el nivel, a través de lo que hizo Burocracia Cero, con esa institución, cualquier persona del sector de construcción puede tramitar mediante una ventanilla única lo que sería la licencia de construcción que hoy día ese instituto da. Eso viene siendo un ejemplo, como dijo el ministro, el tema de salud pública. Ya el tema de los registros sanitarios tienen una ventanilla única donde esos trámites se han reducido. Una de las metas que tiene Burocracia Cero es también trabajar la interoperabilidad entre diferentes instituciones públicas, porque una de las cosas que ya este programa, todo el mundo se pregunta, ¿por qué cuando hago un trámite tengo que llevar la copia de la cédula? Entonces, una de las metas que tiene este gobierno y que tiene Burocracia Cero es lograr la interoperabilidad con la Junta Central Electoral para que alguien que haga un trámite no tenga que pedir la cédula. Entonces, esa es una de las mejoras. Y una de las cosas que tiene prioridad, como dijo el ministro a través del mismo presidente, es el tema de seguridad. Una de las cosas que se empieza a trabajar prontamente es el tema de la policía. Lo otro, el de salud. Ahora mismo hay más de 80 centros de salud con carta compromiso activa. ¿Qué quiere decir eso? Que esos centros de salud están comprometidos a dar ese servicio. Ustedes dirán, bueno, pero hay servicios que todavía tienen que mejorar. Sí, pero lo que permite la carta compromiso es tener indicadores que van a ser supervisados y que van a darse la gestión. Por ejemplo, en el día de hoy, la Defensoría, que ya tiene una carta compromiso y que tiene ciertos niveles de servicio al ciudadano, dentro de 6 meses el MAP tiene que ir a ver si está cumpliendo con eso. Entonces, uno de los compromisos que tiene el ministro a través de la agenda del presidente es tratar de a través del MAP y este tipo de herramientas poder darle y mejorar el servicio público al ciudadano. Sí, yo quisiera que nos explicaras un poco sobre el contrato con la empresa Acciona de España, que ha tenido multas y muchísimos escándalos por corrupción y mal manejo. ¿Y por qué, o sea, y en el 2022 incluso estaba diciendo que podría irse a la quiebra? Entonces, ¿cómo una empresa así es contratada para el aeropuerto de Pedernales? O sea, ustedes no revisaron el background de esa empresa. Yo sé que tú diste una explicación diciendo que aquí estaba habilitada, pero ¿cómo habilitar en República Dominicana una empresa que podría ser otro caso de Brecht? Mira, Mari, como yo he mencionado en varios lugares que he asistido la última semana, nosotros como Fideicomiso Pro Pedernales tenemos primero que regirnos bajo las leyes de compras y contrataciones, así como también de las normativas de compliance, de cumplimiento, con estándares internacionales y locales. En nuestro proceso, como yo he mencionado, se le hace una revisión de cumplimiento a todas las empresas que participan en una licitación de esta naturaleza, nacionales o internacionales. Y en base sobre esa investigación que nosotros hicimos y que hacemos, ninguna evidencia o ninguna, podemos decir, una bandera roja que no... Han tenido multas, en varios casos, en España y en otros lugares. Lo que pasa, vuelvo y repito, nosotros estamos atados y sujetos a una serie de procedimientos y normas. Nosotros no podemos descalificar empresas simplemente porque, bueno, hace 5 años, 6 años, en otro país que no es República Dominicana, haya tenido una situación particular. Porque entonces también estaríamos en eso violentando algunos derechos y garantías de seguridad jurídica que debe brindar la República Dominicana. Como yo he reiterado, nosotros no somos quienes tenemos que defender la empresa, sino que la empresa tiene que hacer su propia defensa. Lo que nosotros defendemos es nuestro proceso y la manera como la cual nosotros llevamos la adjudicación del mismo. Ya, nos hemos quedado mucho en lo que se anunció el lunes. Me gustaría ver la funcionalidad propia del MAP. Antes de lo del lunes, una de las características al MAP, entre los funcionarios públicos le decían el Viagra, porque todo lo paraba. ¿Cómo funciona el MAP? ¿Cuál es la relación que tiene con esas entidades públicas? ¿Cómo responde a las entidades públicas? Porque incluso muchas entidades tuvieron que recurrir
a crear las figuras de los asesores para designar funcionarios con funciones, pero que no le salían al MAD. Incluso hay un caso como la de Muquien Zambé, por ejemplo, que salió ahí con una lista de asesoras, y desde que a ti te dicen que tú eres asesor, ya tú eres botella. Entonces, se generó esa situación. O sea, ¿cómo el MAD interactúa con esas instituciones y qué hace para ser eficiente en responder esas necesidades de las instituciones públicas? Mira, gracias, José, por esa pregunta. Me va a permitir que yo dé una breve introducción y luego le dé paso a tanto al viceministro Eli Muñoz, que tiene que ver con eso, y la viceministra Grey Peña de Función Pública, para que explique rápidamente algunas de las cosas que tenemos en el Ministerio y qué están haciendo. La realidad es que el Ministerio de Administración Pública, al ser el órgano rector, conforme a la ley de la Administración Pública, interactúa de manera permanente con todas las instituciones del Estado. Y en virtud de la ley 4108 de Función Pública y luego la 24712, tiene una serie de obligaciones en cuanto desde lo que tiene que ver desde el ingreso del personal, revisión de todo lo que tiene que ver con las estructuras, escalas salariales, manuales de cargo, función pública, servicios públicos, o sea, es bastante transversal. Y una de las quejas que existieron durante mucho tiempo es realmente la capacidad de respuesta del Ministerio de Administración Pública a esas instituciones para que ellas puedan garantizar su operatividad. Es cierto que el MAP tiene mucha carga de trabajo en cuanto a solicitudes. La cantidad de solicitudes que llegan allá diaria es increíble. Y nosotros lo que estamos haciendo es un proceso de eficiencia en ese sentido para mejorar los tiempos de respuestas y también para ahorrar algunos pasos que entendemos son improcedentes o redundantes y que van a permitir que las instituciones públicas puedan brindar un mejor servicio. Aquí me gustaría, que tanto Elvis y luego Grey nos den rápidamente lo que estamos nosotros innovando y haciendo en cada una de esas áreas. Sí, bueno. Como decía el ministro, realmente como en toda institución, tanto pública como privada, los tiempos van avanzando, se van viendo los procesos, y a nuestra llegada a la institución, lo primero que el ministro instruyó es que viéramos y analizáramos el proceso con el cual nos estábamos encontrando. Obviamente, nos encontramos con un proceso de un tiempo a esta parte que ya no cumplía con las necesidades que tenía el MAP en ese momento. Entonces, hemos ido avanzando y cambiando algunos procesos que ya dentro de la normalidad no eran necesarios, que lo que contribuían era a que ralentizaran un poco el proceso mismo de una aprobación de una entrada de cualquier persona a la institución. Exactamente. Otra cosa que estamos haciendo ahora mismo es que estamos en el proceso de una implementación de un programa en donde las instituciones puedan solicitar en línea su no objeción a cualquiera de los servicios para que a través de la misma plataforma podamos entonces responder tan a simple esas como que necesidades. entre un Con eso solicitud de nosotros autorización de un lo que consejo pretendemos hacer hasta es acortar la mucho estructura, por menos ejemplo, de de la mitad manuales del de cargo, tiempo de la carta que son de compromiso complejos. ahora mismo Y existente todo iba que al nosotros despacho del tenemos ministro. para Y el dar una ministro era mayor que revisaba todo eso y Muchas lo de estas despachaba a cada cosas uno se irán de los viendo, departamentos. no es un proceso tan rápido, pero sí en menos de un año nosotros pretendemos dar esa correspondencia para arriba, para el despacho. respuesta un poco más rápida. Buenas tardes, ¿se escucha? Ahorita se hablaba del tema de los servicios públicos y una de las obligaciones del Estado es brindar servicios públicos de alta calidad y eficiencia. ¿Y quiénes están en esos servicios públicos? Esos servicios públicos que dan a través de los servidores de las instituciones. Entonces, nosotros como Ministerio de Administración Pública, también, nosotros como Ministerio de Administración Pública lo que buscamos es que esos servidores tengan las capacidades y los conocimientos necesarios para dar esos servicios de alta calidad que se buscan. Y una de las cosas que trae la ley 4108 es el tema de la carrera administrativa. Desde el MAP se promueve esa estabilidad y permanencia.
Sin embargo, como ya el ministro ha dicho en varias oportunidades, el tema de la ley de la carrera administrativa, digamos que es un punto a mejorar, porque si bien es cierto que la carrera trae estabilidad, hay algunas cosas que deben mejorarse en favor de los mismos servidores públicos y de los mismos ciudadanos que reciben esos servicios. Nosotros allá en el MAP tenemos que verificar esa seguridad de los servidores públicos en la carrera. Tenemos que también asegurar el tema de las relaciones laborales y los conflictos laborales que se dan entre las instituciones y sus servidores. Todo el tema de cualquier conflicto laboral por infracciones, por desvinculaciones, eso también lo vemos desde el MAP. Y como decía Elvis, al entrar hay procesos que se hacen muy manuales, muy individualizados, donde hay que revisar cada uno de los documentos de cálculos laborales de cada una de las instituciones y firmarlos nosotros de manera directa, y eso, digamos que tenga un proceso de evaluación, así como la digitalización de todos estos papeles que llegan allá. Entonces, estamos en todo ese proceso para que los servidores puedan dar el servicio como corresponde. Bueno, le damos las gracias al ministro de Administración Pública y a su staff que le acompaña por haber socializado con nosotros, recién anunciado una serie de medidas importantes de reformas de la administración pública, venir aquí al Grupo de Comunicaciones Corripio a socializarse y a someterse a las preguntas de los periodistas de los diversos medios del grupo. Muchísimas gracias, Simón Freud. A ustedes.